Había planteado que habláramos sobre las relaciones de poder en los procesos de desarrollo de lo urbano y de lo rural desde el punto de vista de la existencia de monopolios y los abusos del mercado. Yo quisiera plantear algunas ideas. Sí, la primera, en el mismo sentido que lo planteó Fernando, y no voy a reiterar algunos argumentos. Nosotros no podemos comprender el Ecuador de hoy sin hacer una consideración clara de que estamos frente a un país demográfica y creo que económicamente también urbano. Esas son las condiciones del Ecuador, en todo lado. Y eso tiene algunas implicaciones importantes. Una de esas implicaciones tiene que ver, por ejemplo, con el ordenamiento del territorio, que ha sido un problema reiteradamente señalado como uno de los aspectos que tiene que ser trabajado en los procesos de desarrollo y de planificación del país. Y nosotros hemos tenido circunstancias en las que el crecimiento urbano, pero también el crecimiento de algunas agroindustrias, se han desarrollado sin ninguna, yo diría, sin ninguna observancia, sin ninguna planificación sobre las características del territorio. Y eso ha tenido efectos complicados desde el punto de vista en que las ciudades, o algunas de las ciudades, metafóricamente, se han comido áreas de producción agrícola muy importantes del país, muy importantes, y se las sigan comiendo. Ejemplo, aquí en Quito, toda la parte del sur, de Turubamba, la parte de los Chillos, que eran áreas de producción agrícola fundamental para la seguridad alimentaria, pero también con posibilidades futuras de producción para la exportación. Este problema, que en el caso de la agroindustria lo vivimos, por ejemplo, en Esmeraldas, con una expansión de la palmicultura, destruyendo bosques con decisiones en donde me parece que se entregaron hasta 60.000 hectáreas en un momento de bosque primario para el desarrollo de la palma. Son decisiones que en ese caso también terminan afectando no la producción agrícola real y potencial, sino las condiciones ambientales y los equilibrios de los ecosistemas. Esta es una realidad que ha vivido el país. Nosotros estamos ahora frente a una condición en que el desarrollo urbano es expansivo, en que las posibilidades de afectación de tierras productivas cercanas a las ciudades son una posibilidad o una amenaza cierta que no hay que perder de vista, y en donde evidentemente también tenemos una afectación de ecosistemas que pueden degradar las condiciones de vida en las ciudades y degradar las condiciones de producción también agrícola. Es una condición real en el país, una condición real en el país, a la que se puede sumar algunos agravantes como el nivel de deterioro por destrucción o por contaminación de los recursos renovables como el agua y el suelo. Y eso ha tenido que ver con una lógica del desarrollo del capital. En unos casos era un capital en donde los terratenientes pues vendían las haciendas para el desarrollo urbano porque era más rentable la venta de la hacienda rentaseada, y eso lo hemos vivido en algunas grandes ciudades, pero en otros casos también por el propio desarrollo del capital en lo que tiene que ver con la expansión urbana, con la expansión de las industrias y de los servicios. Y aquí no solamente es Uribe Schwarzkopf, aquí hay los dueños del CCI, los DELER, una serie de grupos, y también Proinco, y también el señor Paz. No nos olvidemos también que aquí hay un conjunto de grupos que han venido actuando desde la lógica de la rentabilidad del capital inmobiliario, ¿sí? Y que han ido condicionando también, marcando las pautas del desarrollo de las ciudades probablemente desde los años 70, ¿sí? Probablemente los años 70. Y hay ejemplos emblemáticos, el trazado del occidental, ejemplos emblemáticos, la apropiación de bienes públicos, como la Carolina, el CCI y el Cartín, en la ciudad de Quito, ¿sí? Y este es un tema que hay que tenerlo presente porque son grupos económicos muy fuertes que actúan en diversos ámbitos, en lo inmobiliario también, en el comercio también, en la industria,
en algunos casos en la agroindustria, ¿sí? Y que van marcando el desarrollo del país en lo que tiene que ver con ocupación territorial. Pero hay otros aspectos de este nivel o forma de crecimiento urbano en el país, y que me parece a mí, no sé Manuel si estarás de acuerdo conmigo, que este desarrollo, llamemos así, tradicional urbano, va creando una condición nueva de ruralidad. Lo rural ya no puede ser entendido simplemente como el ámbito de producción agraria, sin servicios básicos, sin integración de viviendas. ¿Sí? Si uno está en la provincia de Los Ríos y está, por ejemplo, en los alrededores de Buena Fe, que ya está casi pegada a Quevedo, y Quevedo está pegado a Valencia, y Valencia está pegada a La Maná, nosotros estamos frente a una gran ciudad. Es Buena Fe, Quevedo, Valencia y La Maná, una sola ciudad. ¿Sí? Y si uno va a Santo Domingo con Patricia Pilar, con Tandape, con Ayuriquín y con La Concordia, es una sola ciudad. Y con el Carmen, ¿no? Y así imaginémonos en todo lado del país, ¿no? Estamos frente a nuevas formas de ciudades que se van integrando. Y muchas de esas ciudades, uno ya no sabe si son urbanas o son rurales. Y ya no depende del tamaño. Buena Fe es urbano o es rural. Si es que uno mira en el sentido clásico, ciudad, integración de viviendas, servicios de salud, de educación, probablemente ni que esté como una ciudad, pero es una ciudad que tiene los servicios para el manejo del cacao, de la soya, del arroz para el secado, de los fitosanitarios, los agroquímicos, ahí están los zootecnistas, los agrónomos, los grandes centros de acopio. Entonces es una ciudad, pero que es un eje del desarrollo agrícola y del desarrollo rural, ¿no? La ruralidad integra formas que clásicamente, tradicionalmente podíamos pensarlas de urbanas. Y esto genera que los límites entre lo urbano y lo rural sean cada vez menos claros, cada vez más difusos, ¿no? Por eso cuando pensamos en políticas rurales, y uno está en escenarios en donde dice, la mayor pobreza del país, ¿dónde está? Probablemente en el mundo rural, en las zonas indígenas todavía, y en algunas zonas montubias, en la cuenca del Guayas, y en el occidente de la provincia de Los Ríos, ¿no? A eso Manuel me dice, la gente más pobre pues está en las zonas rurales de la sierra, pero la mayor cantidad de pobres, y eso es lo que iba, está en las zonas de la costa. Y si queremos impactar, por ejemplo, en pobreza, y eso supone trabajar en ordenamiento, y trabajar en producción y en servicios sociales, tenemos que pensar en una ruralidad distinta, en donde ya no solamente es el cómo trabajar en los temas de los precios agrícolas, sino en los servicios, en educación, en la salud, en las condiciones que tenemos en las ciudades como Quito, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un reto, el reto de repensar lo urbano y lo rural en estas nuevas condiciones en el país, el reto de pensar aquello en función de políticas públicas sobre el desarrollo urbano-rural, pero también el reto de corregir muchas de las amenazas que ahora tenemos como producto de un decurrir, de un desarrollo de las ciudades y de propias actividades agrícolas que no han tenido ni planificación ni han tenido conmiseración, inclusive conmiseración con los equilibrios básicos ecosistémicos que necesitamos en el país. Y eso es parte de los retos que tenemos. Y aquí hay un tema clave. La actuación ahora como antes para el desarrollo del capital solo se rige por una lógica: ¿dónde está la mayor rentabilidad? Y punto. Y eso puede significar continuidad de afectación de ecosistemas frágiles para el desarrollo de las ciudades, o continuidad de la afectación de ecosistemas frágiles para desarrollos agrícolas en detrimento de áreas de conservación. Este es un primer aspecto que quisiera yo señalar. Un segundo aspecto que me ha rondado siempre en la cabeza. Uno se pregunta, ¿hay monopolio
a nivel urbano en las condiciones actuales del país, y eso de alguna manera explica el desarrollo del capital inmobiliario ahora, probablemente haya monopolios, no sé si monopolios o grupos económicos fuertes en el capital inmobiliario. Yo creo que es lo segundo. Y se está produciendo por la propia oferta pública, que en buena hora existe, condiciones en las que, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario del país está sufriendo de condiciones de especulación impresionantes. Tú eres arquitecto, ¿cuánto costará un metro cuadrado de construcción en Quito? Probablemente unos 350, 400 dólares. Y ustedes tienen zonas en que el precio de las viviendas, de los departamentos, está ahora en 1.200, 1.300, 1.500, 1.800 dólares. 1.800 dólares. Y se vuelve, y estamos frente a una condición de especulación. Yo no soy economista, pero que me parece puede ser tremendamente peligroso en el sector inmobiliario. Tremendamente peligroso. Y como hay capacidad de adquisición, porque han mejorado las condiciones de vida, a pesar de que se diga lo contrario, ¿no? Han mejorado las condiciones de vida, de adquisición, los sectores medios han mejorado también su capacidad de adquisición, los sectores populares también. Hay un estudio reciente del Banco Mundial que los sectores medios se ha incrementado alrededor hasta el 30% de la población del país, lo cual es importante, pero esa capacidad de adquisición también estimula lo que se está viviendo en las ciudades, que son procesos de especulación y de inflación que tienen que ser regulados, que tienen que ser controlados, porque puede provocarse una especie de burbuja inmobiliaria, que puede ser tremendamente crítico, tremendamente grave. Yo dudo que exista monopolio en el control del suelo urbano y de la construcción, porque existe una diversidad enorme de posibilidades. Sí hay estructuras empresariales muy fuertes que pueden incidir en la especulación, en el precio, y que de hecho hoy, como los años 70, están determinando en muchos casos, y eso creo que es parte de las debilidades institucionales que todavía tenemos, y parte de las debilidades en poder recuperar la capacidad de planificación y de control del Estado, están determinando el desarrollo de las ciudades, ¿no? Y creo que Fernando ha puesto con precisión algunos casos, ¿no? Están terminando, igual que lo que hizo el Centro Comercial del Bosque, el mismo impacto del CCI, el mismo impacto del Jardín, ¿sí? El mismo impacto del Jardín de la Ciudad de Quito. Ahora la San Francisco o el Escala Shopping, ¿sí? En condiciones muy parecidas, en donde probablemente no está Proinco, no está Durán Valle, que es un estado vinculado, está La Paz o no está La Paz, están ¿cómo se llama? Dele, el señor estos, pero van marcando el desarrollo de las ciudades. Pero ojo con lo que decía Manuel, eso también implica no solamente el desarrollo de las ciudades, sino un tipo de organización del consumo y del mercado que tiene impactos en la producción agrícola y común. La segunda pregunta, en relación a estos monopolios. ¿Hay monopolio, por ejemplo, de la tierra o de la producción agrícola en el país? Yo no sé qué piensa Manuel, pero yo no creo. Si uno mira el índice de Gini en la propiedad de la tierra, me parece que está en 0.7. Uno es absoluta concentración. Entonces uno dice, el 0.7, claro, gran concentración de la propiedad de la tierra. Y nosotros entramos, cuando fui al Ministerio de Agricultura, con una preocupación central: hay que desconcentrar la propiedad de la tierra. El índice de Gini 0.7, los estudios que tienen que ver con, llamémoslo así, el último, lo más cercano al censo que se hizo, ¿no es cierto? No me acuerdo de qué año es, 2001, 2002, nos daba cuenta de que hay unos niveles importantes de concentración de la tierra. Pero uno comienza a mirar un poquito más y comienza a bajar a provincias, y cabe concentración de la tierra en Tucurahua, en Chimborazo. Hay altísima concentración de la tierra en Sucumbíos, en Amazonía, en Pichincha.
Yo dice, pero bueno, algo está pasando aquí. Unas provincias que tienen alta concentración de la tierra de Azuay. Y de pronto hay, claro, 3.000 hectáreas en el Azuay cuando normalmente la gente tiene media hectárea. Y de pronto hay 4.000, 5.000 hectáreas en Pichincha, en Tungurahua, más o menos por dónde. Y uno descubre que esa información es una información, llamémosla así, no lo suficientemente sólida como para poder tener una conclusión en relación a que hay una excesiva concentración monopólica de la tierra. ¿Por qué no es suficientemente sólida? Porque marca con claridad las propiedades con su extensión, 100 hectáreas, 200 hectáreas, 50 hectáreas y de pronto 3.000 en la sierra. Pero no diferencia el tipo de propietario de esas unidades productivas. Es decir, pone en un mismo nivel, perdona, Fernando Lagoso, el propietario Fernando Carrión, dueño de una sola propiedad en la sierra de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, y en un solo nivel, perdón, el abuso Manuel, ¿sí? Manuel Chiriboga, propietario de 3.000 hectáreas. Resulta que Manuel Chiriboga ha sido una comuna, pues, en donde hay 1.500 propietarios de las 3.000, y resulta que son zonas de páramo. Y ese es el problema que nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces hay una distorsión muy grave en la información que tenemos. Ahora hicimos recién un ejercicio a propósito de esta propuesta de la COPISA de poner un límite máximo de la propiedad de la tierra en la costa de 500 hectáreas. Dijimos muy bien, no es lo mismo 500 hectáreas en la zona norte de Manabí, problemas de sequía o suelo deslizable, arcilloso, caldadero, que no tiene mayores infraestructuras de riego, que 500 hectáreas, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos. En la provincia de Los Ríos, en la zona productiva, más productiva. Hablemos del oriente de Vilces, de Baja. Y encontramos que había 3 personas que tenían propiedades sobre 500 hectáreas. ¿No? Claro que hay esto de la multipropiedad, pero había 3 personas, entre ellas una de Alianza País. Más de 500 hectáreas. Entonces decimos, ¿vamos a producir una modificación en la estructura de propiedad de la tierra como esto? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero evidentemente hay otros problemas. Es decir, no creo que haya monopolización, una propiedad grande, monopolios en la propiedad de la tierra. Sí hay propiedades grandes y hay multipropiedades que pueden llegar a 3, 4, 5.000, 10.000 hectáreas tal vez. ¿Sí? ¿Dónde está, en mi opinión, ¿no es cierto?, las razones que explican esto? Primero que hemos pasado pues 2 reformas agrarias con todos los problemas, de 64, 70, pero también pasamos en varias zonas conflictivas los procesos de compra de haciendas. Pero también hemos pasado un proceso que no es menor, que es la protección de los territorios ancestrales, la protección de los territorios indígenas de la Amazonía, la protección de los territorios indígenas de las comunas de la sierra, la protección de los territorios indígenas de las comunas de la península de Santa Elena y la protección de los territorios indígenas de una de las otras provincias que están en la costa y de Esmeraldas, ¿no? Y eso ha permitido que exista un cierto equilibrio en la propiedad de la tierra, un cierto equilibrio. Ahí tenemos problemas de minifundización. Necesitamos poner probablemente límites mínimos en la propiedad de la tierra también, porque los límites mínimos, en el caso de la producción agrícola, implica reconocer que no se puede considerar una unidad de producción agrícola a alguien que tiene 30 metros cuadrados. Probablemente, y eso ocurre, pero probablemente hay que poner límites que permitan o que eviten la excesiva fragmentación de la tierra con fines de producción y que estimulen, que fomenten, y eso probablemente también es una tarea que hay que empujarla, porque no solamente se trata de regular, ¿sí?, sino de estimular, que estimulen la asociatividad de la producción. Pero también tenemos, en relación a esto, otros problemas.
y lo digo de paso nomás, lo digo de paso. Si ustedes son parte de una comuna en Colón, en la provincia de Santa Elena, usted va a tener dificultades de acceder a un crédito para hacer su casa en la zona urbana de la comuna, porque es indivisible, es inembargable. ¿Sí? Pero también tenemos problemas para que los comuneros accedan a créditos para la producción agrícola. Hay que encontrar mecanismos que permitan que el comunero tenga el crédito público sin necesariamente dividir la propiedad comunal o buscando un mecanismo de división de zonas urbanas, y que pueda tener el comunero y el pequeño campesino acceso a crédito público sin necesariamente hipotecar la tierra. Muchos de los problemas que tenemos es de campesinos pequeños, pobres, que han sido pedido al Banco de Fomento, que no han tenido seguro agrícola y que no pueden pagar al Banco de Fomento, y termina el Banco de Fomento recuperando cartera. ¿Qué es recuperar cartera? Quitarle la tierra. Se debe encontrar otros mecanismos, y eso es parte de los retos actuales, porque al quitarle la tierra, ¿sí?, el Banco de Fomento, ¿qué va a hacer con esa tierra? Venderla, pues. Y ahí se abre el mecanismo también para la compra de tierras de quienes tienen capital y procesos de concentración. Se debe probablemente encontrar mecanismos para que no se hipoteque la tierra, sino que se hipoteque la producción, o un plus para la producción forestal, en donde se hipoteque la producción forestal, ¿sí?, y la gente, por tanto, se sienta estimulada a reforestar. Hay que buscar esos mecanismos más creativos. Pero por otro lado, si no hay monopolios, ¿dónde están los problemas? Si no hay monopolios en la tierra, ¿dónde están problemas? Y yo quiero referirme a dónde están algunas de las tensiones que hemos vivido. Una tensión, porque eso casi siempre se ve, sobre todo en la costa: productores de maíz e importadores de maíz. Es una tensión de todos los años. Quienes producen maíz procuran que se agote toda la compra de la producción nacional, pero a veces la producción nacional tiene un precio más alto que el maíz importado, el maíz extranjero, que se acaba de llamar. ¿Sí? Entonces, ahí hay una contradicción permanente, pero es una contradicción entre los productores, generalmente medianos de maíz, y la agroindustria que necesita el maíz para, lo que decía Manuel, para sus amigos, para la crianza de pollos, los huevos, ¿sí? Y viene el conflicto con, por ejemplo, esta empresa que tú mencionaste, Pronaca. Viene un conflicto con Pronaca, pues porque a Pronaca le interesa importar maíz transgénico y todo lo que quiera, ¿sí? ¿Para qué? Porque necesita alimentar a los chanchos y necesita alimentar a los pollos. Necesita que baje el precio del maíz producido nacionalmente. Y es un conflicto permanente. Ese es un conflicto donde hay relaciones de poder entre pequeños, medianos propietarios agrícolas y sectores de la agroindustria. De la agroindustria de huevos en algunos casos, de Pronaca, hay un conflicto. Otro ejemplo, banano. Permanente conflicto de banano, por el precio del banano. ¿Y el conflicto entre quiénes se da? Entre productores, generalmente pequeños y medianos, y algunos grupos grandes que son exportadores, pero también son productores. Pero que también son productores. No es tan fácil poner la línea entre productores y comercializadores, no. Hay comercializadores que también son productores, y hay productores pequeños que entran en conflicto, porque los exportadores le hacen bajar el precio. Y si el precio está en $5 oficial, le dicen: muy bien, te pago 3 y no te pago 5. Pero como le cae la sanción, formalmente te doy el 5, pero te me das el vuelto debajo de la mesa de los dos. Esa es una contradicción, en donde el Estado tiene que proteger a los productores, donde el Estado tiene que proteger la mejor condición de productores expandidos, de medianos, de pequeños productores. Tiene que darles un nivel de protección. Durante muchos años, de los 80 a los 90, en todas las zonas de los ríos, por ejemplo, comenzaron un proceso de compra de tierras. Y el proceso de compra de tierras no solamente se daba porque se elevaba ficticiamente el precio para que venga la UOM o la NOA a comprar, sino también había extracción extraeconómica
presión extraeconómica para la compra de tierras, con grupos paramilitares que rodeaban las pequeñas fincas y exigían la venta de las tierras. Eso ha disminuido, pues se han configurado unidades importantes. Ahí están las tensiones. Probablemente ahí hay una tensión entre grupos que controlan los circuitos de comercialización externa e interna, y muchos de esos circuitos que controlan la comercialización interna en la agricultura también son parte de los circuitos que generan el desarrollo inmobiliario. ¿Sí? También son parte de esos circuitos. Yo digo, ahí está parte de los problemas que hay que garantizar, porque necesitamos como país, y esa es la apuesta que tenemos, fomentar la producción como base de generación de la riqueza. Por eso nos hemos confrontado con el capital especulativo, por eso nos hemos confrontado con la banca, y porque estamos construyendo condiciones de una recuperación de una institucionalidad democrática, en donde las políticas públicas no estén marcadas por los grupos inmobiliarios, ni por Proinco, ni por los Uribe Suasco, ni por los grupos que en algunos sectores de la producción marcan también la política agraria, pues, ni por los Novoa en el banano, o los Go en el banano, que además tienen vinculaciones globales, internacionales muy importantes, ni por los circuitos que pueden afectar la producción. Yo creo que esas tensiones son las que ilustran de alguna manera también la situación que vivimos, que en el plano de lo político está confrontado con los procesos de reinstitucionalización democrática, pero también que está enfrentado con procesos de nuevos mecanismos de representación política, en donde parte de los sectores que han entrado en crisis en el plano de la representación política son justamente esos sectores que tradicionalmente en este país lo hemos llamado oligárquicos, es decir, en donde el interés económico sin ninguna mediación se expresa en la política. Y probablemente el ejemplo clásico de aquello es Álvaro Cobo. Esos son algunos de los elementos que a propósito de estos temas quería compartir con ustedes, aprovechando esta gentil invitación. Muchas gracias.